A pesar de que nosotros aquí en Enview no tenemos productos termicidas actualmente, es probable que todavía en el mercado algunos de ustedes puedan ubicar a Premise, todavía se pueda llegar a ver algo de Premise disponible, pues esto debido a que aún seguimos, afortunadamente, algo de producto quedó en el canal, algo de Premise, que es el producto especializado que teníamos antes todavía disponible para el control de termitas. Y digo teníamos porque pues es necesario que hablemos las cosas como son. Nosotros en Enview, antes Bayer, no sé si algunos, si no nos conocen quién es Enview, qué somos, por qué Enview. Bueno, Enview es de las siglas o la abreviación de Environmental Vision. Y esto significa que es la empresa, la evolución de Bayer, su división de salud ambiental, específicamente, la división de productos profesionales, los registros profesionales de control de plagas, pues toda esa división se separa de Bayer y ahora somos la única compañía a nivel este, mundial, y bueno, hablando de todo el continente americano, que está completamente dedicada y enfocada a el control de plagas. Somos especialistas. Fabricamos nuestros productos, nosotros los mejoramos, hacemos la investigación del desarrollo y los transmitimos a través de la red de distribuciones, como el caso de Yasmín y Soluciones para Plagas. Entonces, es así como estamos operando, siempre fue así. Somos las mismas personas de Bayer, nada más que ahora con el nombre de Envio. Ya en otro momento habrá oportunidad de platicarles más a detalle esto. Y en el tema de termitas, pues nos quedamos sin el termicida. Premis salió del mercado. Pues déjenme poner mi cámara a ver si me ven mi cara de sorpresa. No es que yo esté contento, la verdad es que es algo extraño, es algo difícil de pronto de entender por qué se fue el Premis, pero obedece a naturalezas del negocio. En México, característicamente, Premis pues, no hizo no fue un desempeño esperado en el negocio, ¿no? Esa es la verdad. Y seguramente vendrán evoluciones de productos para control de termitas en el futuro. Ahorita no lo hay, entonces en la plática nos vamos a concentrar en su identificación y control con técnicas de aplicación y formulaciones que ustedes pueden encontrar en soluciones para plagas con Yasmín, gracias a que ella pues es multimarca y tiene muchas opciones para ustedes, ¿no? Entonces, sin más, vamos a empezar. Yo me presento rápidamente. Mi nombre es César Michel, soy médico veterinario, pero estoy especializado en control de plagas urbanas por la Universidad de Purdue en Indiana y pues tengo poquito más de 19 años trabajando en esto. En Bayer o ahora en View, cumplo 7 años en septiembre y bueno, pues es una aventura muy padre la que me ha tocado vivir acá, ya de la mano de los distribuidores, tratando de llegar hasta ustedes, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con el tema. Para no hacer tanto chacachán, les quiero decir que hay un examen al final. Es un examen de Forms de Microsoft. No les lleva mucho tiempo, nos llevará 5 minutos si es mucho. No lo tienen que ejecutar hoy. No platicamos ya si yo esto, pero pueden tener un tiempo para ejecutarlo. Nada más les pediría que tomen un screenshot del código QR que va a aparecer al final para que puedan hacer la evaluación en otro momento con más tiempo. O si lo quieren hacer ahorita, está bien. Vamos a dar un tiempo, ya me dará las indicaciones para que corra el tiempo para hacer la evaluación, ya que pueden obtener el certificado de C3. Y bueno, em, ¿qué es? ¿Qué son las termitas? ¿Qué son? Y este punto nos lo regala nuestro experto en termitas acá en Envio, Manuel Lozano, muchos lo han de conocer. Pone, son cucarachas, son insectos que pertenecen al orden de Blatodea. Esto tienen características muy, 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 muy específicas, tienen alas iguales. Esto no lo podemos llegar a olvidar. Tienen alas iguales. Los reproductores tienen dos pares de alas del mismo tamaño y viven en colonias. Por eso es que se pregunta uno o se hace la comparación de si son cucarachas.
Están bajo un sistema de castas, es decir, que hay un organigrama, y a partir de 2020, en febrero, fueron consideradas en una clasificación como cucarachas eusociales. Esto es necesario entenderlo porque su comportamiento social o su comportamiento de castas las pone en esa clasificación como a las cucarachas, que cada organismo, cada integrante de este clan o de este grupo, independientemente del género y la especie, tiene funciones específicas y tiene actividades a desempeñar en el grupo. Se les conoce también como comegenes, polillas, palomillas de San Juan, etcétera, en diferentes etapas, ¿no? Depende de cómo las vean, es como se les puede conocer. Aquí les dejo esta presentación, se la voy a compartir allá en formato PDF para que los que la necesiten la puedan tener. Aquí viene un diagrama un poquito borroso, pero vienen los géneros y las familias más importantes de las termitas que conocemos hoy en día. Morfológicamente son muy típicas, muy características, ¿no? Y empezamos por sus segmentos. Cabeza, en donde tenemos antenas, que son miniliformes. Esta es una clave taxonómica. Las antenas miniliformes tienen esta forma específicamente en línea segmentada. Y el hecho de que tengan estos artejos en forma como de pentágono o diamante, los hace miniliformes y todos los insectos que tengan ese tipo de antenas estarán clasificados en un grupo. Es una clave taxonómica, nos ayuda a identificar especies y géneros de diferentes termitas unas a otras. Tiene ahí en esa cabeza, tiene sus ojos, tiene su aparato bucal. Después tenemos un tórax, un pronoto. Esta área está muy dura, muy esclerotizada. Está justo detrás de la cabeza o la cápsula donde termina la cabeza y también nos permite identificar las termitas subterráneas, sobre todo y de madera seca. Después tenemos unos tarsos, que son estas patas conocidas, con cuatro segmentos. Y el último segmento de nuestro insecto, porque es un insecto, es el abdomen. Cabeza, tórax y abdomen. Y en el abdomen tenemos cercos presentes. Estos cercos están atrás, posicionados en la parte más caudal del cuerpo. Y bueno, básicamente la cabeza es la que nos puede permitir, y de un soldado en específico como este, es la que nos puede permitir identificar los diferentes grupos o géneros de las termitas que tenemos en nuestro ambiente. Diferencias entre termitas y hormigas, porque suele suceder que hay confusión. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuál es hormiga y cuál es termita? ¿Qué opinan? ¿Derecha hormiga, izquierda hormiga? ¿Qué opinan? Tengo el chat abierto por si quieren dejar ahí su opinión o no sé si puedan abrir. No sé si alguien quiera participar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Hormiga? ¿Termita? ¿Cuál es cuál? Esto suele suceder. De pronto es confuso para algunos, sobre todo los clientes, ¿no? Más ahí es donde viene el problema. Nos hacen una llamada para hacer una atención y nos ponen más dudas encima, ¿no? Porque no nos saben ni explicar ni decir que, que lo que tenemos es una hormiga o es una termita. Y hay diferencias muy grandes. No nada más morfológicamente, sino en su tema de conducta, en tema de daños, en tema de comportamiento y por ende en tema de control. No va a ser igual, para nada. Es muy diferente el plan de trabajo de una termita a otra o de una hormiga a otra. Aquí lo que estamos viendo son dos castas diferentes de especies de hormiga y termita diferentes para todo. Características más importantes. Las hormigas siempre están segmentadas. Se ve perfectamente bien segmentada cabeza, tórax, los lóbulos y su abdomen. Muy bien, Miguel. La de la derecha es hormiga. Es correcto. Y cuando son termitas, los segmentos son prácticamente inapreciables.
Sí se tienen segmentos, sí se tiene Ah, cabeza, tórax y abdomen, pero no son tan marcados, no son acinturados como en el como caso se de las llama, hormigas. con aceite, hijo, por favor. Ya llama, hijo. Voy a poner mute algunos que estén abiertos, sobre todo si no estamos participando, más que nada para que no se vicie el audio. Muchas gracias. Ahí, ojalá me puedan ayudar. Listo. Muy bien, perdonen. Trataré de estar ahí al pendiente de esto para que el audio no se nos vicie. Caso de las diferencias, ¿no? Las alas también. Vean cómo en el caso de hormigas tenemos un par de alas y en el caso de termitas vamos a tener dos. También es un indicador. Otra clave taxonómica que estas partes, estas estructuras de las alas son muy sensibles y en ocasiones no las encontramos completas, me queda claro. La mayor parte del tiempo pues están a medias, ¿no? Pero algo que sí podríamos llegar a encontrar, bueno, son primeramente los segmentos y en segundo plano las antenas. Miniliformes en el caso de termitas, lineales, segmentadas, con estos segmentos que si los vemos con aumentos van a ser en forma de diamantes o pentágonos. Y en el caso de las hormigas, como siempre, abastonadas o bastonadas, segmentadas también, pero con esta forma en L. Siempre tienen una curvatura, todas las hormigas. Entonces nos va a permitir definir si tenemos una hormiga o una termita. Eso es creo que el primer paso que tenemos que dar. También encontrar las diferencias por los daños, que son muy diferentes los daños de hormigas a los daños de termitas, termitas subterráneas contra termitas de madera seca. Las galerías que se generan son diferentes. La capacidad y dependiendo del tipo de madera, también va a haber alguna actividad más o menos de unos organismos a otros. Este punto nos puede ayudar mucho a definir cuando ya no encontramos la plaga, cuando la plaga ya se fue, ya dañó y se fue, y encontramos los daños y preparar un tratamiento, eh, si se pudiera llamar preventivo para un siguiente ciclo, anticipar un daño futuro que pudiera llegar a pasar, ¿no? Pero es importante entender que, bueno, no siempre van a ser iguales las galerías y daños que se ven, pero sí en el caso de termitas, en este caso de subterráneas, siempre vamos a encontrar los caminos de tierra, los túneles, siempre, que son los que ellos usan o las castas las generan precisamente para protegerse del ambiente, del sol. eh, eso es algo común y de depredadores, ¿no? Usan para caminar de donde están sus nidos hacia la fuente de alimentación. Entonces es común. En el caso de termita de madera seca, la madera es seca, definitivamente, pero las galerías o las galeras son muy características. También vamos a encontrar desecho dentro de estas galeras. La forma de los desechos, los prismas que tienen, los lados que tienen las excretas, también son determinantes del género y especie del organismo que lo daña. Y por ejemplo, vean el daño causado de una hormiga carpintera. Son completamente distintos, tienen capacidades diferentes y necesidades diferentes, y las debemos considerar al momento de estarlas buscando y generando sobre todo algún tipo de tratamiento que quisiéramos llegar a ejecutar. Perdonen, se me regresó tantito. Listo, ciclo de vida. Tiene una metamorfosis incompleta, hemimetábola. Esto es que pasan de huevo a ninfa a un adulto. La ninfa crece gradualmente. También es conocido esta metamorfosis como gradual en el ambiente coloquial urbano, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes de los huevecillos que depende del ambiente, de la temperatura, de las condiciones, del sitio, depende mucho el qué va a pasar, cuánto tiempo va a permanecer en esta fase de huevo. Es muy variable. En el caso de las termitas subterráneas, hemos encontrado, así como en hormigas en algunos casos, que pueden llegar a permanecer en fase de huevo en una tipo letargo, un tipo catatónico, no hay metabolismo, detienen en gran medida el metabolismo hasta por más de 3 meses.
y esto las vuelve complejas de pronto. ¿Por qué harían esto? Pues porque no hay condiciones para avanzar. Son algunos papers de investigación en campo que se han encontrado y no son mandatorios, ni son genéricas, ni son genéricos, ni quiere decir que va a pasar en todos los casos. De hecho, es poco probable que suceda en todos los casos de campo, pero sí debemos llegar a considerarlo porque si vamos a un sitio, aplicamos y luego nos hablan a los 2 o 3 meses que vuelve a pasar, podríamos llegar a entender que pues sí, posiblemente nos estamos enfrentando a una situación de este tipo, ¿no? En el caso de las ninfas, es una fase gradual, les decía, van creciendo poco a poco. Ya cuando se nota el dimorfismo, es decir, que se ve que es hembra o macho, eh, ya no se consideran ninfas. Y en esto pueden estar detenidas hasta 35 días. Aquí, en muchas de las termitas, como en las hormigas, no se define todavía para qué van. Hasta un punto determinado, gracias a la trofofagia y a las hormonas que se pasan en la alimentación boca a boca, es cuando se empiezan a definir a qué grupo van a pertenecer, incluso reina o rey. Es una cuestión incluso impresionante de pensar, ¿no? En el caso de los adultos, la capacidad de repoblación es impresionante y gracias también a esta gran habilidad que tiene de transmitirse mensajes a través de quimiorreceptores, receptores químicos, hormonas, entre otros indicadores, son capaces de recuperar poblaciones que hayan perdido, por ejemplo, por ataque de algún depredador y repoblarse de obreros o de soldados, ya que tienen la capacidad de indicarse químicamente qué es lo que necesita la colonia. Es impresionante la manera en la que operan las termitas. Son insectos de hábitos sociales, como les decía, viven en colonias, están clasificadas ya como eusociales. Y estas castas que se pueden encontrar van desde los reproductores, obreros, que hay verdaderos obreros, algunos que son estériles, algunos obreros que son funcionales, que se pueden todavía reproducir, y los soldados. Es muy compleja la estructura, no es tan simple de entender, pero sí nos ayuda mucho cuando nosotros nos encontramos frente a un nido. Pueden existir, ¿qué opinan? Pueden existir em, células o nidos satélites, porque por lo que sea, estaba el nido grandísimo, imagínenselo en un árbol, y este llegó a colonizar o afectar una estructura de una casa. Y de pronto llega un huracán, ya no hablemos de un depredador o un control de plagas, un huracán o una tormenta simple, y acaba y separa esos dos nidos. ¿Puede generarse, pueden generarse colonias secundarias de ese nido original? Es decir, que tengan más reinas y que sigan. ¿Cómo creen que sucede la diversificación en el caso de las termitas en el mundo? Hay teorías, se habla de que es una sola familia a nivel mundial. Es una sola sangre, como la raza, ¿no? Y que gracias a estos movimientos, al ambiente, al control de plagas, a depredadores, se han ido segregando, así como la raza humana. Y sí, así es como funciona. Y sí tienen la capacidad de crear nuevas reinas y claro que tienen la capacidad de reproducirse y volver a recuperar sus colonias y hacer nuevas colonias. Y en un edificio puedes tener cuatro colonias diferentes en diferentes pisos del hotel tal vez, ¿no? Pensando. Sí se puede. Es probable. No es una ley, pero es probable. Aquí tenemos reproductores, los que quería mostrárselos. Aquí tenemos algunos obreros y soldados, si los alcanzan a distinguir, los soldados tienen las cabezas con el aparato mandibular más pronunciado, más fuerte, y en algunas especies, en algunos géneros, los soldados son más grandes incluso, y hay algunos obreros por ahí, y acá tenemos un soldado más claramente, ¿no? Definitivamente sí se pueden diferenciar cuando encontramos un nido, las diferentes castas que se pueden encontrar en él. Y como les decía, el soldado nos va a ayudar a definir qué especie es en específico. Nos remitimos a las guías taxonómicas, a la literatura, es la manera más segura,
Es muy difícil que con el tiempo, con la experiencia puede darse, pero es muy difícil. Tendremos que tener referencias y ayudarnos con algún material para poder llegar a diferenciarla. ¿Por qué tengo que diferenciar el género y especie? ¿En qué me ayuda a saber si es de una especie o de otra? ¿Qué creen? ¿Qué creen que sea? ¿Alguien que quiera participar? Agradecerles que los que tienen las cámaras abiertas, los que no pueden abrirlas, digo, ni modo, lo entendemos, pero agradecerles de verdad a los que tienen sus cámaras abiertas porque eso ayuda mucho a este ejercicio. Tenemos que vernos, digo, sabemos que es en línea, pero vale mucho la pena que nos sintamos que estamos escuchados o que están ustedes siendo valorados, ¿no? Bueno, si alguien quiera participar, está el chat abierto, les recuerdo, o pueden abrir su micrófono y dar su opinión, sin problema. Es importante sobre todo y más que nada por tener claro el potencial biótico del organismo. Biológicamente, ¿de qué es capaz? Ese es lo primero. Y secundario, sus hábitos, ¿sí? Su comportamiento, ¿sí? De dónde viene, si es subterráneo, si es de madera seca, de madera húmeda, por dónde está. Y tratar de quitarnos esas dudas de la cabeza cuando estamos frente a termitas de, encontré termita, tengo esta situación, pero tengo un mueble de madera que me preocupa. Si logramos definir la especie, podríamos dejar de preocuparnos, ¿no? Y podríamos pensar si está en riesgo o no, si lo vamos a aislar, a emplayar, a gasificar, qué vamos a hacer. Tratamiento, planes de acción, frecuencia de aplicación. Por eso nos sirve la especie, por eso nos sirve hacer la identificación, por eso es valioso hacer la diferenciación de qué problema tenemos y no hacer un tratamiento genérico por termitas. No llevarlo a lo genérico. No es lo mismo tratar una infección del estómago por bacteria que tratar un problema estomacal por virus o por hongos. No es igual. No existen los tratamientos genéricos. Sí es cierto, el malestar es tal vez el mismo y tal vez son los mismos síntomas o parecidos, pero no es el mismo origen. Y pasa lo mismo con termitas, ¿no? Algunas especies, por ejemplo, fijan el nitrógeno atmosférico. Esto tienen bacterias en su sistema que están facultadas, están en su intestino y le ayudan a trabajar y desdoblar el nitrógeno atmosférico. Incrementan la porosidad del suelo, tienen un beneficio para la naturaleza. Si nosotros tenemos un material orgánico que hace que se fije el nitrógeno en el suelo, eso es como tener una composta viva todo el tiempo ahí y obviamente nutre el suelo, lo hace más fértil, tiene sus beneficios las termitas, incrementan la porosidad, como les decía, mejoran que tenga aireación, la filtración del agua, todo esto se ve beneficiado. Sin embargo, en el camino, pues dejan unos daños, ¿no? Y esos daños pueden ser muchos. Es una plaga de las más destructivas en el mundo entero. Se alimentan de materiales de mucho valor y que estos normalmente tienen celulosa, pero curioso, ¿no? Casi siempre los muebles más finos de la casa tienen celulosa, madera. Son muy delicados y esto puede generar costos económicos muy grandes. Adicionalmente a esto, dañan plantas vivas, tienen una importancia bastante grande en la destrucción de maderas estructurales, por ejemplo, postes de energía, durmientes de ferrocarril, puentes, etcétera. En interiores, pues pisos, techos, madera, marcos de ventanas, todo esto, vigas, closets, todo esto está expuesto y definitivamente no nada más es un tema económico, es un tema de seguridad en algunos casos. En México hay una estadística muy pobre de las pérdidas económicas frente a termita, pero en Estados Unidos se calculan poquito más de $2.000 millones al año por afecciones por termita. Allá sí se tienen condiciones estructurales diferentes, las casas están construidas de manera diferente a México, pero en México no se lleva récord. Hay un daño grande de termita en estructural, en casas, habitación. Existe esa realidad en muchos estados de la República, en algunos más que en otros, en algunas comunidades más que en otros. Lamentablemente, podríamos incluso tipificarla como una plaga eh, que afecta a los más vulnerables, porque en ambientes donde se da más, costeros, por ejemplo,
la gente está más necesitada y tiene problemas estructurales severos por termitas, en sobremanera. Se considera que los daños son superiores a los ocasionados por fenómenos meteorológicos. Dañan más al ambiente y al ser humano que los mismos huracanes, ¿no? Incendios, terremotos y todo eso junto. Bien, vamos a ver rápidamente la alimentación. Esto es bien importante porque de aquí también se definen algunas, se hacen separaciones de los diferentes géneros. Se alimentan de productos de origen vegetal. Esto es importante. El ingrediente principal es la celulosa. Esto em, lo digieren a través de protozoarios digestivos que ya tienen. Las termitas inferiores, que son organismos que necesitan sí o sí la ayuda de un protozoario para digerir la celulosa. Se les considera así y se ayuda o nos ayuda a entender la clasificación de estos organismos. En algunos sitios donde hemos encontrado daños por termita y no hemos encontrado termitas ya, para poder definir si se van a hacer tratamientos de postconstrucción, que son tratamientos muy caros, se han hecho pruebas como secuenciación genómica. En la secuenciación es tomar muestras del suelo y buscamos estos protozoarios en los desechos de las termitas. Cuando los hemos encontrado, podemos definir que son termitas inferiores, que son termitas específicas, y podemos definir el género y especie. Ya no nada más por encontrar un organismo, sino por lo que lleva dentro de su sistema. Ya estamos en ese nivel de evolución. Estos protozoarios son simbiontes, o sea, trabajan en conjunto con el organismo, viven en el proctodeo, que es una parte del sistema digestivo de la termita, y ahí están alimentándose la celulosa y haciendo la digestión, y ayudándolas a sobrevivir y a sostenerse. Las termitas superiores, como el género Termitidae, están asociadas en lugar de protozoarios con bacterias y hongos. La digestión es a través bacteriana y fungi. Esto es también bien importante porque también nos permite separar entre diferentes tipos de organismos. Los soldados y reproductores reciben su alimentación directamente del obrero a través de la trofofagia o trofolaxis. Esto de las termitas más jóvenes, cuando todavía no existen los obreros, son las que se encargan de alimentar a los demás, ¿no? Como el caso de las termitas de madera seca, que este es un comportamiento muy, muy típico. Los diferentes tipos de alimentación que tenemos son estomoidal, que en este caso es la trofalaxia o trofalaxia, es el intercambio entre dos organismos de alimento, protozoarios y sustancias químicas entre los mismos de una colonia. Se pasan el bolo alimenticio combinado con sustancias químicas y protozoarios, ya ayudándose. Se mandan mensajitos químicos incluso ahí. Es muy importante, permite la distribución de las sustancias químicas, feromonas, entre otras cosas, para regular la población de las castas y nivelar la cantidad de obreros o soldados. Todo aquí funciona, aparte de alimentarse. La proctodeal es la exclusiva de alimentación vía ano-boca. Es ese proceso. Que después se considera coprofagia, esa es otra cosa. Pero el proceso de alimentación anoboca se le conoce como proctodeal y también es característico y sucede mucho entre las termitas. Perdón. ¿Qué se transfieren? Protozoarios de una nueva colonia que viene. La reina y el rey alimentan y comparten protozoarios a los miembros de esa nueva colonia. Y estos protozoarios ayudan, como decía, a la digestión, pero también transfieren en ese procedimiento información y pueden hacer colonias más grandes entre dos castas distintas, entre dos familias distintas, no de diferentes géneros ni especies, no, del mismo género, en dos grupos diferentes se pueden llegar a unir y hacer uno más grande gracias a la alimentación, el tipo de alimentación que las termitas tienen, ¿no? ¿Qué beneficios tienen? Bueno, el protozoario se le llama trichonimpa, eh, es el nombre que recibe. Se aloja en el intestino de las termitas, se alimenta de celulosa, que es lo que come la termita. Una vez que se digiere el acetato, el dióxido de carbono y el hidrógeno, que es el gas, se liberan. Las termitas obviamente aceptan o
aprovechan de esto el acetato, que es el producido por lo que liberan los protozoarios, la digestión de los protozoarios, liberan el acetato y es lo que ellas aprovechan. Todo lo demás es liberado y se utiliza como fuente de energía para realizar sus funciones corporales diarias. Entonces, el metabolismo y todo lo que sucede es a través de acetato. Fíjense, no se puede suprimir la fuente de alimento tan fácil porque es un componente natural. No lo podemos evitar. En este caso, el control de plaga para termita eliminar la fuente de alimento no aplica. Es sumamente complejo. Un elemento que básicamente está por todos lados donde volteemos. Es difícil de lograr, no es una opción y tenemos que romper el ciclo de vida. Es complejo, ¿eh? Por eso es que termitas de pronto aparecen en el top 10 de las plagas más difíciles a controlar en el mundo. Es muy interesante, es apasionante, pero es muy difícil. ¿Cómo determinamos castas? La reina define o fija el número de individuos de cada casta para que tengan, eh, cum- que estén cumpliendo con las funciones y requerimientos de toda la colonia y que aseguren así la supervivencia de toda la colonia. ¿Cuántos obreros, cuántos soldados, cuántos reproductores? Todo lo va generando. Y puede alterar la producción de feromonas o nutrientes para indicar la necesidad del cambio. Mueve la cantidad y tipo de feromonas para que un obrero o un juvenil se convierta en soldado o se convierta en obrero, según la necesidad. La función de este organismo reina determina si los jóvenes se convierten en reproductores primarios, secundarios, soldados u obreros a través de las feromonas y la alimentación. Vía proctodial, los obreros se acicalan el cuerpo de la reina, la limpian básicamente, absorben todo el líquido proctodial que puede tener la reina, distribuye sustancias químicas y feromonas por toda la colonia a través de este proceso y determina así la composición de las castas. Parece magia, es fisiología pura. Es impresionante, no sé cómo la reciban, pero es impresionante lo que hacen estos animales. Que así fuera la comunicación entre, digo, no con el tema proctodial, ¿no? Pero que así fuera la comunicación entre nosotros, con esa claridad, estaríamos en otro nivel. Quitando lo de lo proctodial, ¿no? Porque eso sí está medio repugnante, pero la reina va a fijar el número de individuos, como les comentaba, y cuando mueve el tipo de feromonas y cantidad de feromonas o nutrientes según la necesidad, determina con ello si los inmaduros avanzan, lo repito, hacia ese nivel de soldados, obreros o reproductores. Los primarios son hembras y machos maduros, fértiles reproductores, tienen la capacidad de volar. Aquí es cuando las llaman palomilla de San Juan, cuando están en esta fase. Son primarios. Después de que se enjambran, que hacen un enjambre, se unen en pares, hacen su vuelo nupcial para reproducción y después de eso, lamento decirlo, pero las hembras despedazan a los machos, les arrancan las alas como en la vida, como en todo, como así sucede, ¿no? Generalmente emergen en temporada de lluvia, junio, julio es temporada muy buena, agosto todavía, para ver esta fase, esta etapa de primarios. No son buenos voladores, rara vez viajan más de 300 metros, pero esto es un ritual de apareamiento, básicamente. La tasa de supervivencia en esta etapa es muy baja, son atraídos por la luz, se aparean de día y vuelan de noche. Tardarán de 4 a 10 años para que una colonia llegue a producir enjambradores. Esto tarda tiempo, ¿no? Primero se maduran, primero se fortalecen, primero se llenan de obreros, primero se protegen y después ya hacen esta fase de primarios, que básicamente, ¿qué son? Pues son los futuros reyes y reinas de nuevas colonias. Es lo que son. Salen, vuelan, se reproducen, asesinan al macho, la hembra se va y empieza la reproducción, se encuentra otro sitio seguro y hace otra nueva colonia. Básicamente son ellos. Tardan tiempo, pero, son efectivos, ¿no? Los adultos alados aterrizan y se liberan de las alas, dicen que se liberan, es una forma bonita de decírselo. Las hembras liberan las feromonas que atrae a los machos y bueno, aquí es donde se hacen el proceso de cópula, las hembras excavan, o bueno, la pareja excavan y hacen el nido donde ahí tendrán el futuro para la siguiente colonia.
Cuidados, después de que se aparean, hay una postura de huevecillos, que esto es variable entre especies el número de huevecillos. La pareja va a cuidar los huevecillos durante 3 semanas aproximadamente y hasta 3 meses, dependiendo de la especie. Después de ello, emergen las ninfas. Son alimentadas por los padres a través de la trofalaxia. Posteriormente se convierten en obreros y soldados según la necesidad y nuevamente se inicia la alimentación de la reina y todo lo que ya platicamos. Comienza la defensa de la colonia y el crecimiento. Más o menos ahí, el ciclo de vida está complejo, sí, hay muchas ramificaciones, pero entendiéndolo así es más fácil, ¿no? Los braquípteros, estos se derivan de las ninfas, em, son una parte, conservan estos primeros nacimientos alares. Esta fase, este punto, lo vemos muy común cuando encontramos los nidos grandes y se quedan en esta estación, en este como parados, como detenidos en el tiempo, no evolucionaron a ser primarios reproductores, pero se quedaron ahí detenidos. Es muy común verlos y esto se debe a que en algún momento del proceso de la trofalaxia, las hormonas, la cantidad de hormonas decayó. Es decir, le llegó el mensaje a medias y ya no desarrolló todo ese, ese proceso al que iba a llegar, ¿no? Los neotécnicos no tienen alas, se derivan de los obreros, son estos, son organismos que no van a reproducirse, que no van a volar, que no van a más que a trabajar o a defender la colonia. Así es como se le conoce a este grupo. Ahí es donde están colocados los obreros. Tienen una importancia muy grande en la colonia. Son el número más grande de la colonia. Tienen la función primaria de recolectar el alimento para alimentar a la colonia. Son los que digieren la celulosa en su aparato digestivo, intercambian el alimento con los demás miembros de la colonia y esto hace que sean responsables directos de las construcciones de túneles, de lodo, de partículas del suelo, de madera, de desechos. Veamos pensando, ellos son los que hacen todo, la limpieza, reparan y por ende son los que causan el daño. Entonces, no hay manera de ser selectivos y controlar solo obreros, pero sí necesitamos definir de qué tipo son para poder saber dónde vamos a colocar el producto, cómo lo vamos a aplicar. Las opciones de productos químicos y formulaciones en el caso de termitas no es tan amplia como en el caso de insectos rastreros, ¿no? Estamos muy reducidos, pero sí pueden variar las técnicas de aplicación. Los sinergistas, espumas, reguladores de crecimiento, ¿qué más le podemos colocar para ayudar o coadyuvar a que el producto tenga mayor impacto, sea más residual? Todo eso lo tenemos que pensar porque es un desafío grande. Los obreros se encuentran eh, principalmente termitas subterráneas, es donde tenemos obreros. En el termita especie Rhinotermitae tenemos subterráneas. Subterráneas Mastotermitae no tenemos obreros. En el caso de Calotermitae, que también son otra parte de las termitas de madera seca, la mayoría, la mayoría va a encontrarse de los obreros, va a encontrarse en Calotermitae. Si llegáramos a encontrar termópsidas, son las únicas termópsidas de madera húmeda, son las que tienen obreros. Y en los casos de los obreros, o el caso de las ninfas, de las termitas, perdón, que no tienen obreros, como el caso de Rhinotermitae, vamos a encontrar que el trabajo lo hacen las ninfas. El trabajo fuerte, el trabajo de limpieza, el de recolección, el de alimentación y todo lo que platicábamos. Los soldados, machos y hembras sexualmente inmaduros, van a ser muy fáciles de identificar. No son responsables de la reproducción, pero sí del cuidado de la colonia. Tienen cabezas muy grandes, así como las mandíbulas desarrolladas, fuertes. En el caso de Nasutitermes, ese organismo no está tan marcado, la diferencia, y tenemos que hacer un poquito más de trabajo para hacer su identificación. No nos podemos basar solamente en el soldado. Pero ahorita los vamos a ver, estas cinco eh, puntos. Forman parte del 1 al 2% de la población, no es grande, pueden llegar hasta el 15% de la población, no tienen alas,
Tienen ojos y ocelos y bueno, algunos son ciegos, sí, pero tienen esta función de defensa de la colonia de que dependen directamente de las obreras para alimentarse. En todos los casos tienen características especiales. Reticulitermes, cabeza rectangular cilíndrica. Es muy, muy alargada. Aquí se puede observar. Las mandíbulas son desarrolladas y pueden llegar a pertenecer entre el 1 y el 2% de la población. Coptotermes, cabeza redondeada, mandíbulas fuertes, se entrecruzan. Esto es característico de Coptotermes. Presentan del 10 al 15% de la población, muy agresivas. Estas muerden bien. Sotermopsis, cabeza rectangular, diferente color, más oscura, antenas moniliformes, mandíbulas fuertes, grandes. El pronoto ya está muy desarrollado. Se puede ver esta parte aquí como el de las cucarachas. Pueden ver el pronoto muy desarrollado. Y con su pigmentación característica café oscuro, esclerosadas. Y vamos a encontrar con fémurs muy fuertes, muy gordos sus patas. Miren cómo se ven, ¿no? Muy musculosas. Comparadas con otras, vean cómo se ven diferentes, ¿no? Sotermopsis. Nasutitermes, la cabeza en la forma de pera de color café o negro, carecen de ojos, antenas monoliformes como todas, sin escapo. No tiene las mandíbulas evidentes o desarrolladas. Tiene una fontanela. Secretan sustancias químicas para la defensa de la colonia. Funcionan de diferente manera. Y bueno, Criptotermes, que es una cabeza grande, oscura. Esto está en forma, le llaman fragmótica. Está rara, pareciera que está chocada, ¿verdad? Rugosa, tiene como una división, aparenta tener una división en la cabeza, con mandíbulas pequeñas y fuertes. Rápidamente, y esto es bien importante, existen más de 2.700 especies en el mundo, de las cuales 550 especies están en el continente americano. 72 están reportadas en México. Cree que puede haber de 110 120 en nuestro país. De acuerdo en el sitio donde se localiza su nido, hay tres grandes grupos de termitas. Subterráneas, que estas se desarrollan en el suelo definitivamente. Madera seca, que estas construyen su nido exclusivamente en madera seca, por encima del nivel del suelo, no en contacto con el suelo. Y termitas de madera húmeda. La colonia se va a encontrar siempre en madera húmeda, por encima del nivel del suelo o en contacto con este. Si la madera está en el suelo, puedes tener o subterránea o termita de madera húmeda. Si la madera está por encima del nivel del suelo, en sitios donde no está en contacto con la tierra directamente, seguramente será termita de madera seca. Así es como puede ser. Entonces tenemos ahí una ramificación interesante, porque tenemos el sí o sí. Es decir, no hay una garantía de que pueda ser madera seca o madera húmeda. En subterránea sí, básicamente una sola opción. Pero en las demás tenemos alternativas y si nos equivocamos en el diagnóstico, es muy probable que nos equivoquemos en el tratamiento. Es muy probable eso. Entonces tenemos que ser contundentes con eso. Subterráneas. Construyen y viven en sus nidos en el suelo. Sí se alimentan de madera, pero que está enterrada en el suelo. Este está en contacto con el suelo. También pueden romper y penetrar madera que se localiza arriba del suelo, pero esto necesita tener una construcción de túneles de tierra, que son estos caminos de lodo que se llegan a ver en algunos lugares para llegar a esa madera. Ya para que lleguemos a esos niveles es porque está abandonado el sitio. Si ustedes van, no sé de dónde nos estén viendo todos, pero en la zona de la Ciudad de México, en el centro, en estas colonias de acá de La Escandón, colonias viejas, casi todo lo que está en la Ciudad de México es viejo, pero en las más viejitas, si vamos a ver las casas que están ahí, que tienen arbolonones de estos descomunales, van a ver los caminitos de lodo, los túneles de lodo pegados a las paredes, de la madera del suelo de la raíz por toda la pared hasta algún punto en la casa que tiene alguna estructura de madera y que por ahí probablemente le llamó y fue y encontró y se quedó. Y eso es muy común verlo y de pronto hacemos caso omiso a ello. No le damos importancia. Déjenme ver si tengo imágenes de eso aquí. Y puede pasar tiempo. Imagínense ya que encuentres palomillas de San Juan.
Yo les cuento rápido, en la casa de mis papás, casa de ustedes, vivíamos hace mucho en Guadalajara. La casa tenía techo de lámina de asbesto y era polines de madera. Y yo recuerdo cómo todos los meses de junio, a mí me encantaba, ¿no? Porque mi mamá yo creo que se volvía loca, pero a mí me encantaba esa época, porque mi papá tenía gallinas y gallos y de estas cosas ahí en su casa. Estaba medio raro mi papá, este, como ranchero, ¿no? Quién sabe cómo que se sentía, pero yo feliz. En junio salían las palomillas de San Juan. Yo feliz porque les daba manotazos, se caían y las gallinas se las comían. Y pues jugando en la noche y todo. Nunca pensé, pues tenía 6 7 años. Después preguntando, resulta que era termita, ¿no? Y teníamos la casa, que bueno, antes no se nos cayó encima, estaba despedazada. Recuerdo que cuando por fin la recuperamos o la renovamos, en los polines sacamos nidos, cantidades de nidos de termita. Y era impresionante, ¿cómo pudo haber estado ahí ese organismo? Yo creo que por más de 40 años, más, no sé, cuando yo llegué, pues yo nací ahí, básicamente, ya estaba, ¿no? Me imagino que unos 50 60 años tenían esos nidos de termita. Échenle nada más. Es algo impresionante cómo pueden sobrevivir en un ambiente, ¿no? Con 15 20 polincitos de madera. Pero eso sí, se echaron las bases de las camas de mi mamá, todo lo que encontraron de lo que fuera marcos de puertas, todo se lo tragaron. Pues en 50 años, ¿cómo no? No les hizo falta. Impresionante, impresionante. Y después migraron a árboles secos que estaban afuera. Y ahí empezaron a hacer lo suyo, ¿no? Impresionante la capacidad de reproducción y de supervivencia. Pueden vivir arriba del suelo si hay una fuente de humedad diferente a la del suelo. Colonias muy grandes, de cientos de miles, de varios de millones de individuos, es lo que representa un nido de termita. Las más importantes en México son Reticulitermes, específicamente Flavipes, Reticulitermes esperus, Heterotermes aerus y Coptotermes crassus. Son las más importantes en territorio nacional. Aquí están, básicamente, Heterotermes la podemos encontrar desde Aguascalientes hasta San Luis Potosí. Vean el mapa, ¿no? Pasando por Baja California, Campeche, Chiapas, Jalisco. Empezamos a dar toda la vuelta hasta Guerrero. O sea, Pacífico, pero también le pegamos acá por el Golfo con Quintana Roo, Veracruz. Llegamos allá al Caribe con Yucatán. O sea, es impresionante la capacidad de impacto que tiene, ¿no? No tiene un límite. En el caso de Aerus, eh, el norte, básicamente, norte-noreste. Igual para Aerus convexinatus, esta también tiene impacto en sureste y algo de el sur del país. Jalisco, Macalatus, Coptotermes está, Crassus está más en Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco. Reticulitermes SPP en general, sin especificar, desde Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo. Normalmente aquí es donde estamos parados, ¿no? Con reticulitermes, pero hay de todo. Está sin no específica y también Flavipes específicamente en Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Asperus en Baja California, Tibalis en Tampico, Coptotermes kraus en Jalisco y Ciudad de México. O sea, hay de todo una persistencia y permanencia de los diferentes géneros y especies en el país. Las de madera seca no tienen obreras, esta es bien importante. Los inmaduros o ninfas son los que desempeñan el trabajo de la colonia. Todas las castas tienen pronoto plano, esto es bien, bien importante. Cualquiera que esté aquí tienen pronoto plano, no se alcanza a diferenciar básicamente del segmento abdomen. Las mandíbulas de los soldados son más de un diente marginal, es decir, aquí se puede apreciar. Vean cómo, ya vieron cómo tiene varios dientes en las mandíbulas. Esto es característico para madera seca. Aquí vamos a encontrar Cryptotermes bravis, eh, Incysitermis, tanto la Marginipensis como la parte de Minor, que esa está específicamente en Baja California, y las termitas superiores. Estas son del género Termitidae. El grupo va a tener incluido en sus filas a termitas del desierto, Nasutitermes, no hay soldados aquí. En Nasutitermes la cabeza es muy delgada, se adelgaza en una proyección en forma de nariz.
Miren cómo se ve. Y estas son las que se protegen secretando una sustancia química. Otros con las mandíbulas bien desarrolladas, que también son termitas superiores. Aquí vamos a ver el diente rápidamente. Con uno o dos dientes maxilares. Miren cómo se ven los dientes. ¿Lo ven? Los soldados tienen un pronoto en forma de montura, como de caballo, y dos dientes vestigiales. Géneros amitermes, este ni lo sé leer, gnatemitermes y nasutitermes, con presencia en diferentes estados. Y bueno, las termitas de la madera podrida son alados de color café, rojizo, son muy uniformes, sus colores miden de 1 a 2 centímetros de largo, ya con alas. La reina puede opositar 12 a 15 días después de la cópula en grupos de 11 huevecillos. Son alas muy esclerosadas, muy duras, ninfas de color amarillento, realizan el trabajo de la colonia porque no hay obreros y el desecho o fraz que se le conoce es unos pellets de 1 milímetro en forma hexagonal en sus lados. Son hexagonales, tienen lados parejos. Esto es bien característico, bien importante el examinar el fraz o excretas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen preguntas? Bueno, no sé si más adelante vas a platicar sobre el tratamiento dependiendo de la técnica. Sí, de hecho ya vamos para allá. Sillas. Em, precisamente, y como pueden ver aquí, déjenme, les hago rápidamente aquí en la portada. Ya vamos aquí en termicidas. Vamos a ver qué formulaciones son las ideales. El equipo de protección, el equipo de aplicación y después vemos los tratamientos para pre y post construcción, que básicamente es ahí donde se refiere por el diferente tipo de termita. Es muy complejo. Yo les aconsejo, se quedan con este material en PDF, lo pueden consultar, pero también me voy a atrever a compartir a través de Jazz una liga donde pueden descargar artículos científicos y pueden buscar de termitas y de todo lo que quieran, pero traten de actualizarse, porque la información se queda, se queda y se queda y se queda y se va quedando, y la biología sigue su curso y no se detiene. Y lamentablemente la investigación no ha llegado a tener el conocimiento de todo. Entonces es necesario continuar investigando y desarrollándonos. Yo les sugiero los artículos científicos porque por ahí vienen los últimos avances, ¿no? De esto. Y bueno, vamos a ver lo de tratamientos. Un buen producto va a tener poca solubilidad en agua. ¿Esto por qué? Porque si lo vamos a transmitir a un subsuelo y es altamente soluble, pues se lo va a llevar. Se lava y se acaba la concentración, no tiene una permanencia y por ende no hay un impacto. Puede y debe de tener una alta adsorción. ¿Qué es la adsorción? Con D, adsorción. Es una adherencia. Es la adherencia de las partículas de la materia orgánica. Esto es importante que tenga adherencia, que forme un área de transferencia. Así se le denomina. Cuando nosotros microinyectamos o inyectamos el producto, hacemos unas lagunas o manchas de producto en el suelo, en el caso de un tratamiento inyectado al suelo. Si nosotros tenemos una buena área de transferencia, pensando en todo lo que hacen las termitas, de que van los obreros, son los que caminan, dañan y comen y luego van y transfieren. Entonces ahí ya tenemos un efecto. ¿Qué productos son los que tienen mayor contundencia? Pues los que no son tan de derribo, porque si son tan de derribo, o sea, es tan contundente su derribo que el obrero va a comer y cuando coma se va a morir y ya no va a llegar a alimentar a los demás de la colonia, que lo que nosotros buscamos hacer como en hormigas es que le den de comer el ingrediente activo a los demás y poder llegar a afectar. Imagínense un regulador de crecimiento que pueda ser transferido por trofalaxis. Es impresionante el impacto que podemos llegar a tener y que es valioso o es muy válido aceptar que los tratamientos de termita pues no son ni deben ser contundentes, deben ser eficientes y de permanencia a largo plazo. Un buen producto debe tener movilidad en el suelo, debe tener o debe de ser una movilidad buena, regular o al menos baja, o sea, que no se nos vaya a ir
hacia los mantos o inmediatamente hasta el fondo porque su movilidad es alta, ¿no? Mucha resistencia a la luz, que no tenga hidrólisis, que sea versátil de modo de acción y que no tenga una volatilidad elevada. Todo esto lo pueden encontrar en la hoja técnica o ficha técnica del producto que elijan. ¿Cómo elegirlo? Primeramente por su efectividad y resultados. Es un triángulo. No podemos comprar un producto y usar un producto solamente porque me cuesta 300 pesos más barato que el otro. ¿Cuánto cuesta el litro de mezcla? ¿Cuánto cuesta la dosis? Porque un producto de 1,000 pesos de un litro contra un producto de 300 pesos de un litro, me llama más la atención del de 300, ¿no? Sí, pero en el de 300 te llevas 20 ml por litro y en el de 1,000 te llevas 2 ml por litro. Entonces, tu costo básicamente se va a lo mismo en el litro de mezcla. Evalúen bien eso, su calidad, importante, qué tipo de cristales va a tener. Evalúen los laboratorios, los formuladores. De verdad que los inertes en las formulaciones parece que no juegan un papel importante, pero sí lo hacen. Hay de calidad a calidad. Sí lo hacen. Dependiendo de los inertes, va a ser este potencial de volatilidad o de permanencia o hidrólisis o fotosíntesis, porque puede pasar a través del agua que se generen hongos en la formulación y en la mezcla. Y esto afecta el efecto o impacte directamente en el efecto del producto. Nos pasa mucho con formulaciones que deben llevar altas mezclas en un tanque grande, por ejemplo el Caobiol que se lleva en tanques de 200 litros o de 500 litros. También en el caso de Tramita se hacen mezclas muy grandes de producto, de 200, 300 litros para hacer las aplicaciones y de pronto esto pues no se usó y se queda ahí en la parihuela o en el equipo guardado y resulta que la parihuela tiene un tanque que no es a prueba de la luz y le crece un honguito, ¿no? ¿Cómo afecta la formulación? Que tengan bajo olor, que tengan una buena rentabilidad, hablábamos de eso. También tenemos que ver cómo es el suelo, qué tipo de suelo tenemos, qué requerimientos tiene el cliente. No vamos a llegar a perforarle su closet hindú que le costó no sé cuántos, cristas o no sé cómo se diga las monedas de allá, que se gastó una millonada y llegar a perforárselo todo para que, no, pues hay que ver qué necesidad tiene el cliente, relación costo-beneficio, efectividad, resultados, todo eso se tiene que considerar. Y antes de llegar a eso, también, y antes de aplicar, el equipo de protección personal. ¿Quién te dice esto? La etiqueta. En la etiqueta te va a decir que durante la preparación y la aplicación debes llevar ciertas condiciones de seguridad que te permitan no ponerte en riesgo ni a ti, ni a tu medio ambiente, ni a los que te rodean. En la ejecución de actividades de rutina o en las de emergencias, de acuerdo con el grado de exposición, vas a seleccionar de acuerdo a las necesidades, riesgos de las actividades que estás ejecutando, pero siempre en marco de la ley. ¿Quién es la ley? La etiqueta. La etiqueta es la ley. Si ahí dice que se tiene uno que poner cubrebocas y gogles y todo, y sabemos que es muy complejo trabajar así, pues ni modo, lo tendremos que hacer porque en algún momento puede esto ser verificado. Y tenemos que cuidar todos los niveles de nuestro negocio. Primeramente, nosotros. Yo la verdad es que aborrezco eso de yo primero, yo, si yo estoy bien, transmito todo el bien a los demás. La verdad es que no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que yo esté bien para que todos estemos bien, en el mismo nivel. El gremio de control de plagas, una asociación a la que me representa, la empresa a la que yo represento, y yo también ahí de la mano, pero no más arriba ni más abajo, ¿no? Todos parejitos. Mi distribuidor, el laboratorio, a todos nos cuidamos. Imagínense si nosotros operáramos pensando en Enview que solamente nuestros productos es lo más importante y solamente cuidar nuestros productos, el dinero. Imagínense, tendrían allá afuera productos venenosísimos, peligrosísimos para la salud y con un alto impacto ambiental y nos valdría lo que pasa eso no puede suceder. Todo tiene que estar alineadísimo. El tema de seguridad lo tienen que tener bien, bien poderoso. Y bueno, el equipo de aplicación, ¿no? Ustedes conocen la parihuela. Si alguien no la conoce, puede ahí levantar la manita en el chat. Creo que pueden aquí, no recuerdo. No, no pueden. Pero pues,
pueden ponerlo en el chat. Yo no lo conozco y les podemos mandar más información de ella. Em, existen aquí diferentes elementos para hacer una aplicación exitosa. Parihuela, mangueras, el equipo Versatul, boquillas, un rotomartillo, brocas, obviamente cemento, espátulas, colorantes de cemento para tapar nuestro chistecito, ¿no? Porque esto no vamos a dejar ahí el agujero. Imagínense sobre mármoles. Es un tema bien profundo, bien amplio y que tenemos que considerar todo. No nada más es llegar y aplicar y matar las plagas. Es cómo dejamos como estaba. Un ambiente que debe de ser cuidado. No nos detenemos mucho aquí, pero bueno, consideren todos estos elementos importantes para hacer aplicaciones, entre otras formas de aplicar para termitas, ¿no? Y los tratamientos, básicamente existen dos formas, previo a la construcción y post-construcción. Yo creo que post-construcción es de lo que más hay, es de lo que más nos llaman. Desafortunadamente en México la cultura de preconstrucción no está muy bien implementada. En los estados del norte se puede ver más, allá de Tijuana, toda esa parte de Baja California, alguna parte de acá de Sonora, Chihuahua, probablemente y así ya con mucho esfuerzo hasta Sinaloa, pero realmente no hay mucho cultura, ¿no? Y esos estados que mencionamos tienen más cultura porque pues son mucho migrante. Hay mucho mexicano migrante que tiene sus casas ahí y también hay mucho americano que vive aquí en nuestro país y que tienen sus casas a estilo americano, con construcciones estilo americanas, todo muy, muy, muy agringado. Entonces tienen esa cultura y ese pensamiento. Vienen ya con la intención de que van a tener su casa y van a aplicar termicidas, tengan o no tengan problema preventivos y entonces entra la preconstrucción. Esto requiere de conocimientos básicos de construcción, el apoyo de un contratista incluso, tener planos primeramente y antes de la cimentación, normalmente así es como se aplica. Consiste en aplicar los termicidas en trincheras de todas las zapatas y dalas de la construcción, así como se ve en la imagen. Estas aplicaciones en función de cómo marca la etiqueta. Aquí se marca el rendimiento, en este caso, por metro cuadrado. Se aplica antes del firme, definitivamente. La dosis depende de la textura del suelo también. Y esto, si se va a inyectar todavía más allá, es decir, vamos a inyectarlo en el subsuelo, tendríamos que considerar la dosis de metro lineal, litro por metro lineal, litro de mezcla por metro lineal, según el producto que ustedes busquen. No puedo hablarles de dosis y específicamente porque no tenemos nosotros un producto hoy en el mercado y no conozco a detalle las de otras marcas. Lamento mucho eso, pero tampoco creo que sea tan complicado. Esa parte está más fácil de accesar. Incluso si se meten a Google es fácil de encontrar, ¿no? Y postconstrucción. En postconstrucción, esto es para todas, ¿eh? Imagínense, ¿cuáles creen que las que podríamos aplicar en pre y post? Tenemos subterráneas, madera seca y madera húmeda. ¿Cuáles creen que podríamos controlar? En preconstrucción. Ahí Daniel está dándonos una opinión, pero tiene el micro cerrado. A lo mejor está regañando a alguien y yo estoy diciendo que nos está dando opiniones, ¿no? No, sí está hablando con En nosotros. la subterránea. Subterránea, sí, muy bien, Jazz, muy bien, Corina, muy bien, gracias, Daniel. Y también en la de madera húmeda. También en madera húmeda, recordando que también en madera enterrada también puede proliferar esta termita y de pronto no la pensamos, no la consideramos. O preconstrucción y postconstrucción, podríamos pensar en todas, ¿no? En todas. Subterránea, madera húmeda y madera seca. ¿De qué depende? Ya nos decía, ¿en qué momento vamos a hablar de los tratamientos? ¿De qué depende? Haces una inspección. Normalmente en los ambientes que vamos a ver, por ejemplo, imagínense una universidad, una escuela que tiene estas áreas verdes gigantescas, ¿no? Ahí es muy común encontrar termita, muy común. En las zonas no tan cercanas a los edificios, pero de pronto cuando vemos que hacen poda, tumban algún árbol viejo y hacen leña y la avientan ahí a contacto con el suelo.
Entonces, la termita ya anda. Viene temporada de junio, julio, agosto, sale la palomilla de San Juan o esta fase primaria, vuela y encuentra ese ambiente, ¡pum! Se instala y se acabó. Y así es como va a pasar. Se hace el ciclo de vida, si es subterránea, pues le va a dar camino rápido para llegar a algún edificio, a una estructura, y si tenemos mala suerte, se apodera de ella. Y con el tiempo se puede ver en los cimientos, en las partes bajas, el daño grande que generan, ¿no? ¿Qué están buscando? Acetato. ¿De dónde lo van a sacar? De la celulosa. ¿De dónde? Pues de todo lo que encuentren, de todo lo que encuentren en el ambiente. Entonces, sí se puede llegar a dar. Postconstrucción se lleva a cabo cuando aparece la plaga. Esto es correctivo. Primeramente se busca proteger la cimentación y el firme de la tierra. ¿Cómo? Perforando las losas de cimientos y el firme, llevando el tratamiento al interior y al exterior de la construcción por todos los lados que se pueda. Aquí estamos en el perímetro exterior, ¿sí? Una manera de hacerlo. Y también es necesario llevarlo a los perímetros interiores. Aquí ya se está inyectando con la parihuela. Aquí ya se hicieron las perforaciones y ya se está inyectando el producto. ¿Qué distancia de entre perforación a perforación? Aquí está con el rotomartillo el colega. Esto por dentro y por fuera, tratando de proteger lo más que se pueda. El tipo de suelo nos va a decir qué tan profundo nos vamos y qué tanta mezcla por perforación vamos a hacer y la distancia entre perforaciones. Por ejemplo, en la zona de la península, allá en Yucatán, en Mérida en específico, nuestro premise en historias que tenemos, no sé si hay alguien de aquí de Mérida, no funciona tanto, no funcionó tanto. Hay muchas teorías de nosotros, ¿no? En Bayer, en Enview, por querernos justificar. Porque la realidad es que comparado contra el fipronil, no es tan eficiente, la verdad, nuestra molécula. Porque no es de contundencia. Porque nosotros creemos o queremos que los obreros coman y se lo lleven y le den a todos hasta llegar a sus dosis letales y poder controlar así más organismos del clan. Fipronil es más contundente y es muy residual, pero es más contundente. Ahí comen y se mueren, pero siguen comiendo y como sigue permaneciendo, pues sigue haciendo un efecto brutal. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en uno, un cliente tratado con nuestro termicida, en Mérida en específico, contra un cliente tratado con fipronil, en concreto hablar de fipronil, el termidor. No tengo pelos en la lengua, ni creo que me vayan a sancionar por eso. Em, ¿Por qué veían o por qué subjetivamente decían esto está mejor? Porque el uno trataba crónicamente el problema y el otro con mayor contundencia. Y en uno de los dos, el cliente ya no veía termitas salir en su casa, que era con fipronil. Y con el otro sí veía salir termitas de su casa. Afectadas, pero las veía. Entonces llega un proceso en el de acepto que me están controlando, pero veo plaga. Ustedes y yo sabemos que si el cliente ve plaga, no se siente controlado. Aunque estemos en el proceso de. Es como el enfermo, ¿no? Entro desesperado porque tengo cáncer y quiero que me quiten hasta el cerebro para que me quiten el problema. Pero es que no funciona así. Y termita es una enfermedad crónica degenerativa para las estructuras. No está ahí porque cayó ayer la palomilla de San Juan. No, no, no. Esa cosa, como en la casa de mis padres, tiene al menos 10 años. ¿Cuánto tarda en salir la casta primaria, que es la de la voladora reproductora? ¿Cuánto tarda? De 4 a 10 años. Échenle nomás. No es algo que está ahí porque llegó ayer. Si tenemos casta primaria en un caso, tenemos por lo menos 4 añitos con el problema. Por lo menos. Y eso se lo tenemos que transmitir al cliente para que entienda el problema y que también sea resiliente en el tratamiento. Y que no espere milagros de nosotros y que sea más tolerante a una garantía, a un retrabajo y que no vaya a clasificar su trabajo como uno de baja calidad solo porque la plaga es compleja de tratar, porque es la verdad, es compleja. Biológicamente, ambientalmente, químicamente, tenemos desventajas frente a termitas, ¿no? Muchas. Y si sumamos que de pronto tenemos poca experiencia, que no nos hemos podido curtir en campo como quisiéramos, pues nos ponemos todavía en más desventajas.
La perforación debe de ser con una broca de 1/8 de pulgada, de preferencia. La distancia recomendada entre edificios es de 30 centímetros de uno a otro y dependiendo del producto es la cantidad de mezcla que se deja caer en cada orificio. También del tipo de suelo, ¿eh? Porque lo que queremos es hacer un área de transferencia, recuerden. Es un espacio donde quedó la mezcla y que entre hoyo y hoyo queden empalmadas esas áreas de transferencia para que cuando la obrera suba, tome el ingrediente activo, por donde sea que suba. Baja, hace trofofagia y vámonos, empieza a contaminar a más. Mientras el área de transferencia esté mejor diseñada, el control es más eficiente. Mientras el producto tenga menos volatilidad, menos solubilidad, que sea menos movible, que no se vaya tan al suelo, que el tipo de suelo sea, pues, permita que se haga este tipo de tratamiento, ¿verdad? Porque en Mérida les decía, es complicado porque es muy poroso. Y la absorción, o sea, la adherencia de Premis es menor que la de fipronil. Y eso no lo pudimos contrarrestar para el tipo de suelo. En algunos lugares era mejor poner Temprid, digo, esta cosa del fipronil, sí es termidor, ¿no? Que Premis. Y así de simple es. Como a algunas personas les hace bien el ácido acetil salicílico y a otros les hace bien el diclofenaco. O sea, así ves, no hay universales, no hay tratamientos únicos y genéricos, y menos, creo que Termita nos pone un ejemplo clarísimo de que no existen tratamientos genéricos en control de plagas. En hormigas, en cucarachas, en moscas tampoco existen. Sí es cierto, se acercan más unos a otros, ¿verdad? Por las plagas, pero es muy complejo, muy complejo. El equipo de perforación recomendado es un rotomartillo de alto desempeño y abusados con las rodillas. Aguas con las rodillas. Aquí los que han hecho esto y los que lo han hecho por mucho tiempo tienen lesiones en las rodillas. De ya no poderla ni doblar, ya les queda así como de guajolote. Usen, o sea, al revés, ya la doblan para adelante o para atrás, digo. Usen rodilleras, usen muñequeras, usen todo lo que puedan. No se confíen. Jesús, tú te ves que estás bien ponchado. No te confíes porque, créeme, he visto gente bien, ruidosa, bien, fuerte para esto y con el tiempo y de tanto estar haciéndolo se quiebran, porque el cuerpo así es y los equipos son profesionales, vamos a necesitar cuidarnos mucho. Es un negocio muy lucrativo, muy lucrativo. Es una oportunidad de negocio bien importante para todo para el sector de control de plagas profesionales, que en México no está tan explotado y que culturalmente los clientes no están tan habituados a tratarse contra termitas. Es muy difícil que quieran ver algo antes de que vean todo caído, ¿no? Los casos que yo he atendido en mi tiempo, fueron 17 años que estuve en control de plagas urbanas, fueron pocos realmente, ¿eh? Pocos, yo pienso. ¿Cuál sería la profundidad de perforación? Muy buena pregunta, José Luis. Desafortunadamente es variable. Va a depender del cómo esté nuestra cimentación y el firme, ¿eh? Pero como pueden ver aquí, o sea, nuestra broquita por lo menos trae entre 60 y 90 centímetros. Algunos hablan de 1 metro. Lo único que queremos es que pase esta capa de firme y cimentación. ¿Cuánto se tiene? Hay que ver planos, es necesario consultar esas estructuras. Si solamente tenemos 40 centímetros ahí, como en casa de ustedes, que yo, por ejemplo, vivo en un departamento, pues tengo la losa que es de 35 centímetros, si es gruesa, pues en un piso 8, no podríamos sobrepasar eso, ¿verdad? Porque tendríamos que dejar el área de transferencia dentro de ese suelo, si fuera una termita subterránea, que sí nos ha tocado, un vecinito ya tuvo en un piso 12, tuvo termita. Y no la tuve yo, no estaba de mi lado, pero los de ese lado sí tuvieron túneles de tierra desde el sótano hasta piso 12. Y eso es interesante porque en algunos lugares sí y en otros no. Haciendo la revisión, su casa estaba forrada de madera, tenía duela por todos lados. Entonces, pues ahí le empezaron a buscar y resultó fifí la termita, ¿no? No quiso mis muebles de aglomerado, quiso los de madera del vecino. Entonces es importante. ¿Las perforaciones son en las esquinas? No, no, Israel.
Normalmente van a 30 centímetros y tú imagínate el área de transferencia. Ay, cómo no tengo aquí mi pizarrón. El área de transferencia debe de tener un espacio entre la primera inyección, porque estas formulaciones normalmente tienen un efecto de capilaridad, se le llama. Están formuladas de tal manera que no se mueven mucho, pero que sí se expanden en una superficie. Usan los poros, grietas, ya ves que el suelo es irregular y tiene cóncavos y tiene grietas y tiene un montón de cosas. Entonces usa todo esto para que por capilaridad como que impacta y cubre toda la superficie. Y se llega a absorber y se genera un espesor de área de transferencia, una humedad en la tierra, que es el área de transferencia. En función de esto, con la cantidad de mezcla que indica, sillas, pues no, la verdad es que soy un neófito de estas cosas. Pizarrón, sí, Note, ¿será este? Híjole, El que no dice quiero quitarles, whiteboard, donde dice whiteboard, ah, y luego de apps. creo que es en apps, ¿verdad? Me metí a no sé Después dónde. de apps, al lado está whiteboard. Y ahora sí, a ver, aquí estoy en apps. Órale, cuánta tecnología tú. Sí les dije que soy veterinario, ¿no? No me exijan demasiado porque siento que echo humo, ¿no? No estoy echando humo ahorita. Whiteboards, aquí está. ¿Y yo tengo que compartir esto o qué? ¿Qué Sí, sí, opinan? Sí, sí, se queda grabada ahí en la pantalla. ok. Así como lo tengo, ¿se está viendo? A ver. Sí, ahí puedes escribir del lado Y ya lo izquierdo está están, y ya lo están viendo ustedes. sí, la pantalla sí. ¿La blanca? Bueno, trataré de hacerlo así, ¿no? Que no, no, no sé. No sé qué rollo. Es el de Miro. Uy, no. Ya se puso a descargar algo. No, mejor lo dejamos así, ¿no? Les voy a tratar de explicar. Tienes el suelo, imagínatelo, lo estás viendo así, no así como helicóptero, no, lo estás viendo verticalmente. Tú ves tu suelo, tus paredes, tus esquinas y todo. No te vayas a las esquinas porque entonces tu área de transferencia va a quedar corta. Normalmente es en patas, 30 centímetros de la pared, puedes hacer una perforación y en esquina de la otra otros 30 centímetros y el área de transferencia se va a cruzar solita. Así es como va a funcionar. Si hacemos una selección adecuada del producto, una mezcla bien elaborada, homogénea, que tenga perfecta integración, que no vaya a estar separada, que no dejemos la mezcla que me ha pasado. Algunas son suspensiones, concentradas. ¿Y qué pasa? Que se separan. El agua y los sólidos no se van muy bien y las tienes ahí tanto tiempo que cuando avientas agua y al final te queda un lodazal. Eso me ha pasado verlo. Entonces, no hacemos una aplicación adecuada. Pensando en todo el deber ser y las buenas prácticas, esa es una forma correcta de hacer una aplicación separándose 30 centímetros entre perforación y perforación con brocas de 1/8 y que estén superando tanto firme como concreto de losa. Con esas características podemos garantizar tanto por interiores como por exteriores. Muchas veces los clientes se niegan a lo del interior. Pues tenemos que hacerles saber, ¿no? O sea, nadie garantiza que por el suelo estén caminando para adentro y brinquen esa área de transferencia que tenemos nosotros. Entonces recordemos que van a usar las termitas. Pues no nada más van a atravesar el concreto, no es tan fácil, ¿no? Van a subirse pegadas a los tubos de drenaje, a los tubos de luz, de gas, por el concreto sí, pero pegadas a los tubos. Y una vez que salgan es cuando empiezan a hacer sus túneles de barro en el caso de las subterráneas o en el caso de madera seca, encontrar sitios donde alimentarse y regresar al nido. Y así va a ser su función. Entonces es importante que logremos identificarlos, sobre todo hacer tratamientos ideales. Yo sé que los dejo con más dudas que respuestas, probablemente a muchos. Es muy difícil llegar a específicos, a casos muy específicos, y me gustaría dejar abiertos los canales de comunicación de un servidor a través de Yasmín para todas las dudas que tengan de temas muy específicos.
de problemas de termita. Tenemos especialistas muy, muy, muy ya experimentados en la materia a nivel mundial, no solo en México, que nos pueden dar todo el apoyo que ustedes necesiten. Dice Corina que si hay diferencia de inyectarlo con una bomba de motor, pues básicamente porque, mira, Parihuela tiene un motor. Parihuela tiene un motor. Entonces, no necesitamos que lleve potencia. De hecho, básicamente lleva poca potencia la inyección. Lo que necesitamos es colocar la cantidad de mezcla, obviamente la dosis adecuada del producto en esa mezcla, por espacio. Tiene que haber una relación de ejercicios que se coordinen. Cantidad de orificios, distancia a tratar, espacio entre orificios y cantidad de líquido por cada orificio. Es fácil de calcular si siguen las etiquetas del producto que se seleccionen, porque ahí te dice cuántos litros de mezcla por metro lineal, o por metro cuadrado, o por perforación. O sea, tienes muchos datos que seguir. La clave está en que se sigan esos datos, que ustedes logren identificar sus áreas críticas con una buena inspección y más que nada que identifiquen su problema específico, ¿no? ¿Vamos bien? Yo creo que es tiempo de que les dé un espacio para que formulen algunas preguntas y les pongo este código QR para que me hagan el favor de escanearlo. Si quieren ahorita, es una evaluación de 10 preguntas, preguntas que sí llevan de cierto nivel, pero que me gustaría, Jazz, que tú me dijeras y me ayudaras, porque tú eres la que hizo posible esto. Ustedes como distribuidores son un engrane muy valioso de que estas sinergias se logren. Porque de otra forma, ningún laboratorio, ningún ponente podría tener contacto con todo este gran gremio de controladores de plagas. No sería posible si no estuvieran ustedes presentes dándonos y dándonos unos jalones de orejas constantes, ¿no? Entonces, tú dime o dinos cuánto tiempo quieres que tengamos para el examen. Yo no tengo problema porque se quede abierto, pero me gustaría que tuviéramos una fecha de cumplimiento para poder dar un cierre, un corte y emitir las constancias que se hayan obtenido. Porque de otra forma, a mí me van a traer trabajo y trabajo y trabajo con las constancias, ¿no? Entonces me gustaría tener un poquito más de orden en ese sentido. Pero ustedes mandan. Si alguien no puede leer la evaluación, me dice, por favor. Bueno, pues miren, lo que quisiera es como darle la formalidad que merece el hecho de que tengamos que tomar un curso y presentar un examen precisamente para obtener un documento, ¿no? O sea, que no realmente tengamos el tema de, pues necesito el documento, pues me inscribo y no participé en el curso y no puse atención. Entonces, hay dos cosas que me gustaría comentarte, ¿no? Primero, que estamos viendo aquí, estoy tomando la lista de las personas que están participando y eso es algo que te voy a hacer llegar para ver quiénes estuvieron todos en el curso y no solamente quien se haya inscrito, ¿no? Y por Ok, otra parte, si ustedes están de acuerdo, podremos dejar hasta las 6 de la tarde del día de hoy, o vamos a darnos todo el día de hoy para entregarte este cuestionario contestado y que tú lo evalúes y que nos hagas el favor de darnos nuestras constancias. Eh, nada más, si tú también me das autorización, aquí nada más tengo la duda es que hay unos que están, digamos que conectados con un nombre que no identifico, pero quisiera preguntarle a si está Alberto Espinosa, si está Israel Bustamante, no lo veo. Israel Bustamante, Michelle Alan, Sí, aquí estoy presente, gracias. perfecto. Y nos hace falta nada más Gustavo Ulises Beltrán, el creo que no, ¿verdad? Gustavo Ulises. Y tenemos por la parte, Albina, Alfredo y Brian, si son tan amables nada más de encender su micrófono.
Galdina, Alfredo y Brian. Sí, perfecto. Ok, ya nos contestaron. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias. Hola, Este, Yasmín, hola. Yasmín, nada más Israel, confirma Israel Bustamante por parte del ingeniero Danta Will. Israel Israel Bustamante, te vi Bustamante, y ya estás aquí. Claro que sí. También está Dante Will. Este, gracias. Gustavo Ulises pues, también está, solo que lo saca de la aplicación. ¿alguien, perdón? Gustavo Ulises Rosiles Beltrán sí está. Aquí. Ok, aquí tenemos entonces a Gustavo. Perfecto. Pues nada más nos faltó es Alberto Espinosa. Este, pues, la verdad es que muchas gracias, Michelle, por hacer este tema de interés. Siempre, yo no soy bióloga, la verdad es que a veces los temas, por ejemplo, de explicaciones sobre la morfología de los insectos, etcétera, pues puede llegar a ser un poco tediosa, pero pues te quiero felicitar porque fue un curso muy digerido, muy entendible. Yo creo que a todos nos ayuda a entendernos y pues entender el tema. Y pues muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por la participación de todos. Y ya te haremos llegar, si eres tan gentil, las preguntas que recibamos también el día de hoy por parte de los asistentes para que tú nos pudieras apoyar con su resolución. Claro que sí. Ay, perdón. Claro que sí, será un honor leerlos. Ojalá que nos desafíen más. Siempre nos llevan al límite, les quiero decir. Quiero agradecerles a todos los que están presentes. Siempre es un placer contigo trabajar. Extraño mucho ir a Morelos. Te mando un saludo, Daniel, queridísimo Daniel Amesdi y Daniel López. La verdad, un abrazo fuerte de los dos, buenos amigos, todos. Jesús Orozco, te reconozco, aunque me salió un verso sin esfuerzo. A todos y los demás que no veo y reconozco, perdónenme, pero a todos les mando un fuerte abrazo. Pronto nos veremos. Sigo esperando sus exámenes. Quiero decirles que Forms pide forzoso 8, mi queridísimo Daniel. 8. Nosotros nos vamos por las piedritas, tranquilos, como en la escuela de gobierno. Si pasamos con 5.5 se sube a 6 y ya. Pero no me gusta, no quiero que nos presionemos por el número. Es necesario validar el conocimiento con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En algún momento me van a verificar esto. Ya casi estamos en temporada de revisiones. Entonces, nosotros mandamos cuando decimos que hubo validación de conocimiento. La evaluación es muy sencilla, no tiene complicaciones. Tómense su tiempo. Pero más que eso me gustaría, como dice Jazz, ok, hago la evaluación, me va bien, tengo mi DS3, pero si tengo dudas, aviéntenlas. Casos específicos o fotografías o desafíos, y vamos incluso, ¿eh? Nos traemos a Manolo, nos traemos a Aarón Medina, que es especialista también, y vamos a ver un caso y ayudar a resolverlo, porque al final esa es la cadena que se tiene que seguir. Algunos los vimos en Guadalajara y platicábamos de esto allá. Entonces, no lo dejemos, somos un montón los que estamos aquí, y bueno, el ejemplo que Soluciones para Plagas nos deja es, somos un chorro de gente la que puede estar presente, y no cuesta. O sea, no es de que, ay, van a pagar, no, no, nada. Nosotros no cobramos nada por eso, nada. Vamos. Ya después, nomás que nos inviten las tortas y ya, pero no se cobra nada. O sea, tenemos que ver cómo hacemos para trabajar juntos, ¿sale? Les agradezco mucho, Jazz. Un abrazo fuerte. Espero sus comentarios, respuestas. Ojalá que me puedan evaluar. Ahí en el Forms también viene una evaluación para mí. Eh, Dicen en mi rancho, cómo va. No se tienten el corazón porque si no, no vamos a mejorar. Un abrazo, Samuel. Muchas gracias a todos. Nos sonríen para la foto. Lo vamos a agradecer. A ver, ahí vienen todos. Ahora sí, ¿verdad? ¿Quieren salir en la foto? Ah, es que vienen manejando, ¿no? No, Eso no, no, es, no. sí, no se expongan, tranquilos. Sí salen en la foto. Ahí Sí les sale de ponemos la foto. un Lindo día a todos. fotomontaje. Hasta pronto. Gracias. Bye. Gracias. Buen día.